Hola. Hola, Metsi, ¿cómo estás? Muy bien, Yeyetsi. ¿Y tú? ¿Cómo vas con tu proyecto? Estoy bien, ahora voy a comenzar con la fase 2 de mi proyecto, que consiste en buscar y analizar la información, pero encontré muchísima información, Metsi, tanta que me confundí un poquito. Cuautli y yo queríamos saber si podemos ir a la biblioteca a que nos expliques más a detalle qué tenemos que hacer y que nos des consejos para hacer más ágil la investigación. Claro que sí, Yeyetsi. Avísale a Cuautli y nos vemos en la biblioteca en 1 hora. Gracias, ahí nos vemos. Atentos que comenzamos. Recuerden escribir en su cuaderno fase 2 y el título Búsqueda y análisis de información. Esta fase abarca todo el universo de información que nos ayudará a resolver el problema que se plantearon en la fase 1. Y para buscar esta información utilizaremos diferentes medios o fuentes de comunicación, como libros, periódicos, revistas, mapas, entrevistas, encuestas, entre otros. ¿Y podemos buscar en internet? Claro, los medios informáticos son muy útiles para acceder a la información en toda su amplitud. A los sistemas de información por redes de computadora también los conocemos como banco de datos y se accede por palabras clave, que hay que seleccionar con cuidado para lograr exactamente la información que se desea y evitar ser inundado por información demasiado general o que no tiene una relación directa con lo que se busca. Y puedes acceder a ella por medio de dispositivos como el teléfono celular, la tableta o una computadora. Por ejemplo, para resolver mi problema que tiene que ver con el entretenimiento dentro de casa, mis palabras claves podrían ser juego de mesa, juego casero, cómo divertirme en casa, cómo hacer una máquina de toques, cómo jugar fútbol dentro de la casa. Correcto, Cuautli. Es muy importante tener identificado el problema sobre el que vas a informarte y para ser más específica tu búsqueda puedes partir de lo general a lo particular. Para lograrlo, deberán recordar el problema técnico y los requerimientos que plantearon en la fase 1, así como lo mencionó Cuautli. ¿Y nos puedes proporcionar alguna estrategia de búsqueda? Lo primero que deberán considerar es la veracidad de la información. ¿Y qué es veracidad? Quiere decir que debes de asegurarte que la información que encontraste es verdadera, que se puede confirmar independientemente del medio en que se publica. Prácticamente cualquiera puede publicar en Internet, así que será importante que diferencies entre la información fidedigna que proporciona una institución y las opiniones de los usuarios, como las que puedes observar en los blogs personales o en las redes sociales. Para esto debes de verificar el tipo de sitio web que estás visitando. ¿Y cómo podemos hacer eso? Solo debes de observar el URL del sitio. Este se encuentra en la parte superior del navegador. Lo recomendable es visitar sitios web de instituciones educativas, de gobierno y de organizaciones nacionales o internacionales, como la ONU, la UNESCO, entre otras. Por ejemplo, .edu significa educación, .gov significa gobierno, .com significa que es una empresa o un comercio, .org significa organizaciones, .mx se refiere al país, en este caso es México. Entonces, si en el URL observo que la página web es, por ejemplo, de la UNAM, ¿automáticamente la información es confiable? Yo te sugiero no quedarte con una sola fuente de información. Utiliza varias y compáralas para obtener suficientes datos útiles como libros, revistas, videos, documentales, entrevistas a personas especializadas. Por ejemplo, si tu proyecto consiste en fabricar una rampa para discapacitados y tu papá ejerce el oficio de albañil, entonces él sería una persona especializada a la que podrías entrevistar. Es muy importante realizar búsquedas y asegurarte que las fuentes que utilices sean confiables, pero de igual forma es importante dar el crédito a quien o quienes corresponda. En el campo del desarrollo tecnológico, una fuente de información son las memorias de patentes. ¿Y qué son las patentes? Las patentes son documentos que contienen información relativa a desarrollos que alguien registró como su propiedad, de modo que esta información es en un principio restringida y no se puede usar libremente, sobre todo en aplicaciones de uso comercial. Para esto se utilizan licencias de fabricación, que son contratos mediante los cuales el propietario de una patente o marca autoriza al beneficiario a usarla mediante el pago de un derecho.
Eso quiere decir que si nosotros usamos información de alguna patente, ¿debemos de pedir permiso y pagar para poder utilizarla? En el caso de ustedes, como su proyecto es escolar y no es de uso comercial, claro que puedes utilizar la información, pero es importante que siempre especifiquen la fuente de dónde la obtuvieron. Claro que las patentes están deliberadamente redactadas de tal manera que se hace sumamente difícil reproducir sus resultados sin información adicional, que es la que los propietarios suministran cuando se celebran los mencionados contratos de licenciamiento. A pesar de eso, las patentes suelen dar una buena inducción a muchos detalles prácticos de los temas de que tratan. Entonces, en la fase 2 debemos de incluir la bibliografía que investigamos. Así es, Cuautli. Por ejemplo, si tu información la obtuviste de internet, debes de especificar el sitio web y la fecha y la hora de consulta. Así que comiencen con sus investigaciones. ¿Cómo vas, Yeye? Hola, Metzi. Muy bien. Mira, yo utilicé como palabra clave reciclaje y moda y me llamó la atención este URL, y por el .org me doy cuenta de que es una organización. El artículo estaba muy interesante y además venía toda la información de la organización. También encontré muchos videos tutoriales en YouTube, pero tuve que observar unos 10 para verificar la información y pude identificar la mejor manera de cómo reciclan las bolsas de papitas para hacer bolsas de mano y ropa. Y para confirmar, también investigué en mi libro de tecnología para asegurarme que los materiales se podían reciclar y que todos los materiales que voy a usar no dañarán al ambiente. En realidad, cuando vi el video 2020 del documental, hubo una reflexión que llamó mi atención, que es el daño irreversible que le estamos creando a nuestro planeta Tierra, y quiero poner mi granito de arena para revertir la situación. Y como nos explicaste de ir de lo general a lo particular, ahora investigué en el buscador de Google Académico con la palabra clave reciclaje de bolsas de papitas y me apareció toda esta información interesantísima, que sé que es confiable porque este buscador permite localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, etc. Ahora solo te falta analizar la información y escribir la bibliografía. ¿Recuerdas qué herramientas utilizar para analizarlas? Sí, como tablas y mapas mentales o conceptuales. Mientras analizas la información, voy a ver cómo va Cuautli. Mira, Metzi, estuve utilizando el buscador de Google Académico y me di cuenta de que aquí me da una opción para investigar las patentes que mencionaste. También encontré ideas para crear un juego de mesa online y que sea educativo también. También encontré varios videos de YouTube de cómo hacer una máquina de toques. Verifiqué como unos 20 para asegurarme de cómo hacerla, pero además entrevisté a mi papá porque él es técnico electrónico y él me explicó a detalle cómo podría hacer una, pero también me dio muchas ideas. Creo que ya cuento con suficiente información, así que ahora la analizaré. Cuando termine te la muestro. Excelente, Cuautli. Los espero a ti y a Yeyetsi en el espacio de siempre. Metzi, ya terminamos. Mira, Metzi, yo usé un mapa para mostrar la información y estoy agregando la fuente bibliográfica. Verifiqué mucha información, pero la voy a resumir a la más relevante. Aún no termino, pero ya tengo la idea. Yo ya hice la investigación, pero viendo el trabajo de Cuautli me doy cuenta de que me falta presentar la información de esa manera. Yo usaré una tabla donde resumiré lo más importante y agregaré las fuentes consultadas. Ahorita lo hago en mi casa porque me falta entrevistar a mi mamá, que es costurera. Muy bien, los dos tienen trabajo que terminar, pero ¿qué les parece si antes de que se retiren, de una vez recordamos en qué consiste la fase 3, la cual es rápida de hacer y también se las podrán llevar para terminar en casa? Sí. Vamos a resumir para que no queden dudas. En la fase 2 deberán incluir la información analizada, ya sea en un resumen, o en un mapa mental, o conceptual, o en una tabla, etc. Y además deberán de agregar la fuente que consultaron. La fase 3 lleva por nombre Construcción de la imagen objetivo. ¿Recuerdan en qué consiste? Sí, ahí debemos de explicar el objetivo de nuestro proyecto. Y también podemos agregar un pequeño boceto de la idea que ya tenemos que vamos a realizar. Muy bien, los dos. Esta fase solo llevará esta redacción y su boceto. Se pueden ayudar de estas preguntas. ¿Qué deseas lograr con tu proyecto?
¿Para qué quieres lograr tu objetivo y cómo lo vas a alcanzar? ¿Algún consejo que deseen darle a nuestros amiguitos en casa? La investigación es muy importante para desarrollar nuestro proyecto porque te ayudará a plantear las soluciones y elegir cuál va a ser la mejor. Recuerden siempre cuestionarse la veracidad de la información. Reflexionen, ¿esta información es confiable o no? Cuando estén en su buscador pueden utilizar las comillas para sus palabras clave y podrán encontrar sitios y documentos en los que aparezca exactamente como lo escribieron. También pueden utilizar el comando define antes de la palabra clave y te mostrará las definiciones que encuentre de ellas. Excelentes recomendaciones. Ahora sí, a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.